sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión, Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente llamando al 4392 2468 o 15 5007 2260. Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurant Dovertec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, amigos. Feliz día de la primavera. Feliz día, Carlos. Han venido contentos, felices. Estamos muy bien, ¿no? Yo traje el Wincofón portátil con un montón de long plays para que después nos vayamos a Palermo a festejar. Muy bueno, qué bueno. Y acá, primero, antes de ir a festejar, tenemos que trabajar y tenemos que hacer este programa que semanalmente ponemos al aire con el equipo de producción, con Graciela Manteiga, con Carlos Sosa, en los estudios con Enrique Arguiñariz y Andrés Prestileo. Nos ayuda con la musicalización el Nicolor y también Javier desde los controles. Y nosotros apostamos al ajedrez. Queremos que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente utilice el ajedrez para hablar de ciencias, pero también para transmitir valores. Apoyamos el ajedrez educativo porque con él los chicos conviven, no compiten, y de esta manera fomentamos que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada, vamos por radio AM 1220, Ecomedios, nos pueden seguir no solo por el dial de la radio, sino también a través de las aplicaciones. ¿Cuáles son ellas? Bueno, el streaming de la radio, ecomedios.com, o bajar la aplicación gratuita para el celular a través del Google Play o Play Store, y también nos pueden seguir de esta manera, que según Andrés se escucha muy bien. Así es, sí, el otro día los estuve escuchando. Claro, estábamos acá trabajando con Enrique. Desde el primer minuto, sí se escuchaba bien. Se escuchaba bien, vale la pena. ¿Te has recuperado? Bastante. Alguna tos se me va a escapar. Vamos a ver cómo se pone hoy a la tarde, ¿viste? Hasta hoy a la tarde puede ser que después venga ahí alguna, puede que tenga una gran recaída o no. O una mejora súbita, digamos, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. 21 de septiembre, y desde el 1994, según lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, es llamado el Día Mundial del Alzheimer. Así que hoy nos ponemos en marcha con una temperatura de 15 grados para hablar sobre este tema. Vamos a conversar con el doctor Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, al que vamos a preguntar si realmente el ajedrez nos ayuda a prevenir el Alzheimer. Así que eso alrededor de las 10:25, 10:30, charlaremos con él. Antes vamos a saludar a un campeón mundial, a Carlos Bielicki. Se está celebrando en este mes de septiembre el 60 aniversario de su conquista, el Mundial Juvenil, que obtuvo allá por Suiza en 1959. Antes, tu amigo Oscar Pano, Quique, había conseguido el Mundial Juvenil en el 53, 6 años. Y eso había sido en Copenhague, en Dinamarca. Así que bueno, mientras vamos escuchando el primer tema para abrir el programa, te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, ese aprender jugando, va a quedar fijado para siempre. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y escuchamos esta música.
¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente llamando al 4392 2468 o 15 5007 2260. OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAD, una gran jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 52 93 6100. Bien, a las 10:08 nos seguimos en Frente al Tablero. Sí, ¿y qué tenemos para los oyentes para que se lleven los premios de Ruibal y de Queen? Y de Queen. Bueno, tienen que jugar hoy con nuestra consigna vinculada con, como siempre decimos, el ajedrez educativo, la manera transversal, interdisciplinar de enseñar ciencias a través del juego de ajedrez. En nuestro programa, en el que vamos a homenajear al maestro Carlos Bielicki, a 60 años de su conquista en Munchestein, Suiza, los oyentes deberán indicarnos, sencillo, fácil, ¿quién era el presidente argentino en ejercicio cuando Bielicki ganó el Mundial Juvenil en septiembre de 1959? No es difícil. No es difícil. Presidente argentino, 1959, en el mes de septiembre. Decir quién era un doctor. Así que... proveniente del litoral. Sí, exactamente. Sí. Bueno, esa es la propuesta. Si tienen el nombre, mejor. Y si no saben, nos dan un me gusta, un compartir en la página carlos.hilardo.7. Nos pueden también comunicar a través del WhatsApp 1141 81 1303, llamar al teléfono de la radio 4325 1220, por Twitter @ajedrezcaichés o por email frentealtablero@gmail.com. Muy bien, a participar. Si te gusta el ajedrez, prendete a Ecomedios AM 1220, los sábados de 10 a 11. Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias. Azerbaiyán, la tierra del juego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Agencia de Viajes y Turismo OATD, pasajes y excursiones nacionales e internacionales. Cruceros, paquetes turísticos, lo mejor de Europa, destinos exóticos. OATD, Viamonte 861, teléfono 4322-6915. OATD, la empresa de turismo de todos los ajedrecistas. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín. La vivienda social en la provincia de Buenos Aires junto al ajedrez educativo y social. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Muy bien, 10:11, seguimos en Frente al Tablero. 1959 se producía la caída del presidente de Cuba, Fulgencio Batista. En la Argentina estábamos en estado de sitio en los primeros meses de 1959. Llegaba a Buenos Aires procedente de Londres el avión Comet 4 de Aerolíneas Argentinas. Célebre avión de aerolíneas, sí. Exacto. Nos visita al país el canciller de Israel, Golda Meir. Existe un conflicto político cuando se conoce un pacto entre Frondizi y Perón. Por problemas económicos se pone un plan de estabilización. ¿Y a quién llaman? A Julio Alzogaray. Había que apagar el fuego con un poco de nafta. Sí, sí. Es la época de hay que pasar el invierno, entonces. Debe ¿no? ser. En julio de ese año se baten a duelo de pistola el almirante Rojas y el diputado radical Roberto Galeano. El resultado, los dos salieron ilesos. Eran muy malos. Tenían mala puntería. Así que bueno, referido al año 1959, ahora vamos a hablar con Carlos Bielicki. Él es abogado de profesión y ajedrecista por convicción.
En el mundo del ajedrez logró el título de maestro internacional, pero su mejor jugada fue la conquista del Mundial Juvenil en München, Suiza, en 1959, hace 60 años. De esta manera traía el segundo título mundial para la Argentina. El primero había sido Pano en 1953 y ahora aparecía Carlos Bielicki. Don Carlos Sinardo lo saluda aquí de frente al tablero. Estoy acompañado por Enrique Arguiñariz y Andrés Prestileo. Bien, encantado, Buenos días para todos. Muchas gracias, Muy gracias buen por día. atendernos. Disculpe que lo levantemos temprano. Me levanto mucho más temprano. Bueno, Carlos, estamos recordando aquella conquista del Mundial, que, bueno, vale la pena homenajearlo, este tributo. No tenemos tantos campeones del mundo como para tirar para arriba, y los que tenemos hay que cuidarlos. Pero me gustaría que usted le contara al público, a nuestros oyentes, que en verdad, usted antes de ser ajedrecista era basquetbolista. Así es, o intentaba hacerlo. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que se alejó del básquetbol, dejó el aro por el enroque? Y hubo 2 episodios en que tuvo que ver el básquet. Yo vivía en provincia de Buenos Aires, en Morón, Sí, y ahí concurría a un club, el Club Morón, un club de básquetbol bastante conocido en aquellos años, y bueno, estaban infantiles, y un día me recalqué un tobillo, y un amigo, muy avaro, me llevó a una sala, y ahí me enseñó, primero me mostró el tablero de ajedrez, y me mostró cómo se movía el alfil, solamente eso. Pero bueno, estuve un mes sin poder reintegrarme a los entrenamientos, y de repente me sentí fascinado con el tablero, con el juego, una sensación, no sabría describirla, que me ocurrió también cuando, teniendo incluso pantalones cortos, fui hasta el Club Argentino de Ajedrez a ver un torneo en el que participaba, entre otros, un gran jugador nuestro que ya no está, Raúl Sanguinetti. sí. Jugaba una partida con Benko, una figura muy especial del ajedrez, y yo miraba la partida de ellos, de la que entendía muy poco, pero las piezas, un juego Staunton, Sí. me fascinó, el ajedrez me fascinó. Bueno, Y luego, sí, y bueno, pero veo que en ese mes de aprendizaje aprendió mucho más que mover solamente el alfil, ¿no? Que le había enseñado su amigo. No le ha ido nada mal. sí, Carlos, bueno, después usted ganó el campeonato juvenil argentino y con eso obtuvo la plaza para participar en un mundial. sí, ¿Cómo fue con 19 años viajar a Suiza sin entrenador, sin conocer el idioma? Fue una verdadera travesía. sí, yo realmente no... En ese momento y a esa edad uno ni piensa en estos detalles, ¿no? Pero fue complicado porque no conseguíamos ni siquiera pasaje. Sí. El gobierno nacional finalmente ofreció pagar medio pasaje. Bueno. Y luego el pasaje entero. Bueno, por Sí, fin. fue así, sí, no... ¿Y cómo fue con el tema del idioma? ¿Pero cómo fue llegar a Suiza en avión, bajarse, buscar el hotel? No, la verdad que no sabría decir cómo, pero llegué justamente hasta una estación Sí. en que me dijeron, mire, ahí hay un hotel que se llama La Argentina, en Zúrich, y ahí me quedé, Sí. y tampoco recuerdo cómo me conecté con gente de Basilea, de Basel, Sí. y quedamos en que yo iba a llegar en tren Sí. a Basilea y me iba a ponerme a caminar por la estación Sí. con un pañuelo blanco sobre la valija, y de esa manera ellos me iban a identificar, y por suerte así fue, y llegué sano y salvo hasta Basilea. Parece una odisea, la Sí, cosa una de aventura, película. ¿eh? Una aventura de- Algo algo inaudible para hoy, de pero- espías parece, ¿no? Llevo el maletín, te dejo este maletín, lo cambio por otro. No, Fantástico. fue, en fin. Bueno, y lo trataron bien en el torneo. No, sí, la gente allí de primera realmente, y los compañeros del torneo, todos los jugadores, bueno, éramos todos chicos, ¿no? Claro. Muy simpático, muy agradable, no solo por haber ganado el torneo, sino Sí. que
el clima era realmente muy, muy lindo. Enrique Arguiñanís quiere preguntarte algo, Carlos. Hola, Carlos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Acá Bueno. con los muchachos. Te quería preguntar algo que acá me fascinó de tu epopeya, esto. ¿Cómo hacías para preparar las partidas solo? Analizar las suspendidas solo y después festejar el triunfo solo. Bueno, primero, lamentablemente esto siguió siendo así, incluso en los años en que después del campeonato jugué un poco al ajedrez. Es decir, yo no tenía, nunca tuve un profesor de ajedrez, ¿no? Lamentablemente, y tampoco tenía la preparación teórica que había que tener, y eso hizo que, por ejemplo, esto es una anécdota que la recuerdo muy bien. Estaba el representante de la entonces URSS, acompañado por un gran maestro de aquellos, ¿no? Alexander Kotov, y estábamos jugando unos ping-pones, y esa es la única prevención que tuve. En los ping-pones no jugaba jamás las líneas que yo iba a desarrollar en el torneo, para que por lo menos tuviera alguna efecto sorpresa, entre comillas, porque todos los más importantes de Yugoslavia, desde ya URSS, venían con secundante, ¿no? Y bueno, una buena estrategia, Carlos, una manera de esconder un poco, guardar lo que uno tenía preparado, y mostrar otra cosa al rival. Sí, la necesidad, como dicen, ¿no? Claro. Ayuda. Y después te regresó al país, habrá sido algún reconocimiento, pero poco tiempo después lo llevó a abandonar el ajedrez. A partir de 1965 usted un poco como que se retiró de la práctica activa, de la alta competencia. Fue justamente así. Uh-huh. Primero recuerdo una anécdota, ¿no? Sí. Porque yo quedé bastante... me chocó mucho que no me quisieran dar pasaje el gobierno, sí, después que me dieran medio y finalmente uno, así que cuando me mandaron un telegrama de felicitación, desde ya nuestra legación diplomática vino en pleno, ¿no? Claro. Pero yo no contesté el telegrama, claro. No lo contesté, y no sé, ocurrieron unas cuantas cosas. En el año, a mediados de 1966, directamente dejé el ajedrez. Pasaron algunas cosas desagradables, solo sin señalar a los pecadores. Diré que en el año 65 había llegado una invitación personal para un torneo internacional, el Capablanca in Memoriam, el Memorial, ¿no? Capablanca, exactamente, el cual usted era uno de los invitados y se guardaron la invitación. Sí, me lo comentó después alguien que hizo mucho en torneos abiertos, digamos, claro, Carlos Gómez, que me dijo que era empleado en aquella época de la federación. Me dijo, no, que la habían guardado, no es que no tenían tu dirección. Bueno, sepultemos los malos recuerdos y pensemos que hoy, a los 79 años, ¿qué cosa le atrapan del ajedrez, y Carlos? Todo. El ajedrez es para mí apasionante, claro, y sobre todo, creo que además por eso me dediqué y sigo en eso, apasionado por este juego, el nuestro, que es esa posibilidad de evaluar, de analizar estrategias, tácticas. Es algo que siempre me atrajo, y el ajedrez brinda todo eso. Nunca pude escapar a ese influjo. Le diría que hasta me apasiona más que jugar. Claro. Por supuesto que ya es medio complicado participar por varias razones, pero estar lejos del ajedrez nunca me resultó posible. Es decir, me atrapó para siempre, ¿no? Bueno, Carlos, simplemente queríamos saludarlo, felicitarlo, recordarlo
frente a nuestros oyentes, después de 60 años, esta conquista mundial, de la importancia, porque con el tiempo uno se va dando cuenta de que no era nada sencilla aquella empresa. Así que bueno, desde aquí de Frente al Tablero, Arguiñariz, Prestileo, quieren mandarle el saludo, felicitarlo y bueno, quedar en contacto para otro nuevo encuentro. Cómo no, yo les agradezco mucho que se hayan acordado de aquel chico de 19 años, del que me separan 60 más, pero encantado, los saludo a todos. Arguiñariz, hace mucho que no hablábamos. Sí. Mis mejores deseos para todos ustedes. Carlos, bueno, un abrazo. Gracias, Carlos, que siga muy bien. Hasta luego, hasta luego. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita para niños y adultos. Estimula tu memoria y concentración. Aprende a planificar y a decidir. Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al 4811-9412 o 4151. Restaurant Dobartek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados y dulces y otras especialidades. Dobartek, Avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235 o por mail a comidascroatas@gmail.com. Sitio ajedrez21.com. La mayor tienda online del mundo latino. 20 años al servicio de la comunidad ajedrecística. Libros en español e inglés, software, ebooks, cursos en videos, juegos, tableros y relojes. Más de 5.000 artículos, todo con el aval del gran maestro español Miguel Illescas. Suscríbete a Peón de Rey y a Internet Jazz Club. Entra a ajedrez21.com. tu tienda de ajedrez en la red. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. La mejor jugada está en Ecomedios, AM 1220. Los sábados a las 10, Frente al Tablero. El programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, a las 10:25 seguimos en Frente al Tablero. Desde 1994 y con el objetivo de concientizar a la población mundial sobre los alcances de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Una enfermedad gradual, crónica y progresiva que se caracteriza por la afectación de las funciones cognitivas, que de manera irreversible conduce a la pérdida de la capacidad de las personas para desenvolverse de forma independiente en sus actividades habituales. Aún hoy el mal es incurable. Sobre ello vamos a hablar hoy con nuestro invitado, me refiero al neurólogo y neurocientífico, fundador del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro y de la Fundación INECO, hablamos del Instituto de Neurología Cognitiva, investigador del CONICET. Le damos los buenos días a Facundo Osmanes, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompañan Enrique Arguiñariz y Andrés Prestileo. Hola a todos, hola Carlos, gracias por la invitación a charlar con ustedes. Bueno, no, muchas gracias Facundo, sos un crack, un capo para hablar de estos temas y bueno, nosotros hacemos acá nuestra pequeña tribunita donde hablamos de los beneficios y las virtudes del ajedrez y mucho se habla sobre el ajedrez y el Alzheimer. En verdad ya más o menos hablamos de lo que es el Alzheimer.
A mí me gustaría consultarte, si nos podés ayudar para nuestros oyentes, que una persona afectada de Alzheimer difícilmente lo sepa. ¿Y qué cosas debería prestarle atención ese hijo o ese nieto al observar a su papá o abuelo? ¿Cuáles son los indicios que tienen que tener en cuenta de que nuestro ser querido está siendo afectado por ese mal? Bueno, es una excelente pregunta, porque uno empieza a el olvido es algo normal, como tener canas, arrugas. Con la edad uno tiene ciertos olvidos. La pregunta fundamental es la que haces vos, es cuándo es normal el olvido y cuándo es anormal. Bueno, olvidarse de algún apellido de una persona que uno no ve hace tiempo y que no tiene un parentesco cercano es normal. Olvidarse el pollo en el horno, incluso si uno se distrae, es normal. Ahora, olvidarse que uno está cocinando un pollo es anormal. Perderse en alguna ciudad que uno no conoce o que conoce por primera vez es normal. Perderse en algún lugar familiar o no reconocer el vecindario o su barrio es anormal. O sea que también tiene mucho que ver el sentido común. Cuando la familia o el ser querido detecta que hay un problema de memoria que excede el problema de memoria que el sentido común diría que es normal, uno debe pedir ayuda. También repetir las frases o las preguntas o los temas varias veces en la misma conversación. Son todos signos que ayudan a pensar que una persona debe consultar al médico, porque los olvidos exceden lo que uno llamaría normal para la edad. Muy bien. Facundo, en tus charlas, cuando te sigo, cuando puedo ir a verte o cuando leo algunos comentarios también en tus cuentas sociales, leo que vos decís o remarcás: no tenemos que tener miedo. El miedo se lo enfrenta con información y conocimiento, ¿no? Que comprender nos trae la calma. Pero por un lado yo leo por un lado que el Alzheimer se visualiza después de los 65 y se florea a partir de los 80, ¿no? Y que 1 de cada 2 adultos a esa altura de la vida padece algún tipo de demencia. Aquí en la Argentina hay 500.000 familias con el tema del Alzheimer, y en el mundo alcanza más o menos la cifra de 50 millones, y que cada 3 segundos a una persona se le detecta o se le diagnostica con demencia. ¿Estamos frente a una epidemia de Alzheimer? Sí, estamos sin duda frente a un tsunami, a una epidemia para el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado. Los países incluso desarrollados no saben cómo enfrentar este tsunami, porque es un problema humano, es un problema médico, es un problema económico y un problema político. Si el costo de Alzheimer fuera un país, si se mide el costo del Alzheimer para el mundo como un país, sería la economía número 18 del mundo, estaría en el G20 de Alzheimer. El costo para la sociedad mundial y para cada país de afrontar el cuidado de personas con Alzheimer y el impacto que tiene no solo en la persona que padece la enfermedad, sino en la familia, es monumental. Como bien decías vos, el Alzheimer aparece generalmente, el Alzheimer esporádico, que no es familiar, que no es hereditario, alrededor de los 65 años, y luego de los 65 años hay un aumento exponencial de la prevalencia. O sea, cada año, cada década, después de los 65 años, aumenta muchísimo hasta llegar, como bien decías vos, que a los 80 años casi un 30% de las personas, 40%, pueden tener deterioro cognitivo o una enfermedad cognitiva. Así que claramente, como decís vos, estamos hablando de una epidemia de la salud pública, un tsunami que ya excede el problema médico, es un problema humano, por supuesto, pero también económico, político y social. Nombraste la palabra hereditaria. ¿Es hereditario? Una pequeña parte del Alzheimer, la mayor parte del Alzheimer ocurre después de los 65 años y no sabemos la causa. La herencia seguramente juega un rol, pero no es clave, es un rol más de las muchas causas. No sabemos bien la causa, pero una de las causas podría ser la herencia, pero hay muchas más, no hay una causa clave. Pero cuando el Alzheimer se da antes de los 65 años, a los 40 años, y en muchos hermanos, esto es inusual, pero se da, el Alzheimer es familiar, es hereditario. La población más grande de Alzheimer hereditario está en Colombia, está en Sudamérica. Hay 5.000 miembros de una familia con esta condición. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona de Antioquia, donde está este conglomerado genético, y vi una escena terrible de una madre cuidando a varios hijos con Alzheimer, una cosa
insólita, pero bueno, el Alzheimer familiar hereditario es la menor parte y se da cuando tiene Alzheimer alguien muy joven, de 40, 45 años, y varios hermanos, pero la mayor cantidad, el 99% de los Alzheimer que vemos son esporádicos después de los 65 años, donde la genética juega un rol, pero no es clave y no sabemos la causa. Hola, Facundo, soy Enrique Arguiñariz. Te quería consultar si hay algún proceso de detección temprana del Alzheimer y en caso de que lo haya, ¿qué se puede ir haciendo si se detecta, por ejemplo, a los 40 años que podría haber un peligro de Alzheimer? ¿Qué se puede ir haciendo desde ahí en más para tratar de evitarlo o amortiguarlo? Hola Enrique, bueno, buenos días. Mirá, hace unos años, el avance justamente de la ciencia fue con respecto a este tema, que hace 15 años los médicos detectaban Alzheimer cuando ya el Alzheimer tenía varios años de sintomatología. Hoy se puede, con los avances de la neuropsicología, de la neurología, de la psiquiatría, de la gerontología, hoy se puede detectar Alzheimer ni bien comienzan los síntomas. Que por ejemplo, si una persona empieza a tener pérdida de memoria, hay varios tipos de memoria, pero una es la memoria episódica, que es, por ejemplo, recordar que esta mañana desayuné en la cocina de mi casa con mi hijo. ¿Dónde? En la cocina de mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. Esa es una memoria que se llama episódica, hay un dónde y un cuándo, y es la primera que se afecta en el Alzheimer. Después aparecen otros tipos de problemas, más profundos cambios en la memoria, en el lenguaje, en la desorientación y problemas conductuales. Como te dije, hace 10 años los médicos detectábamos el Alzheimer cuando ya el Alzheimer era moderado. Hoy tenía una constelación de síntomas. Hoy se puede detectar al inicio de la enfermedad, ni bien están los síntomas. Incluso una persona en Estados Unidos, hay personas que tienen déficit profundo de memoria, pero están conscientes, pueden expresarse. Inclusive hay reclamos de personas con Alzheimer porque fueron detectados muy temprano y reclaman ciertos derechos. Pero no se puede detectar antes, que es la pregunta que vos decías. Antes que comiencen los síntomas, no. Lo que hemos avanzado es en detectarle la enfermedad de Alzheimer ni bien comienzan los síntomas, cosa que hace 10 años no ocurría. Pero por ahora no podemos detectar antes. En grandes grupos se puede ver, hay estudios que muestran que si ponemos a 10.000 personas a estudiar el cerebro y 5.000 tienen ciertos cambios en el cerebro, van a tener más chance de tener Alzheimer. Pero a nivel individual todavía no podemos detectar qué persona va a desarrollar Alzheimer. ¿Y se puede hacer algo cuando se ve el primer síntoma? ¿Hay algo para hacer? Sí, por supuesto. Primero, entrenamiento cognitivo, que es un poco tener desafíos mentales, una gimnasia mental, una estimulación cognitiva es clave. Segundo, ver el ánimo. Muchas veces la persona está deprimida y también se puede mejorar el ánimo, y mejorando el ánimo impacta en la memoria. También educando a la persona de qué cosas puede hacer, de cómo ayudar a decidir ciertas cosas que van a tener impacto en su vida, y también ayudar al que convive, porque el que convive con una persona con Alzheimer, aunque sea al inicio, tiene estrés, ansiedad, depresión. A los que conviven con la persona con Alzheimer los llamamos los otros enfermos, porque convivir con una persona con Alzheimer genera estrés, ansiedad, aumento de la toma de psicofármacos en el que convive, ausencia laboral. Así que hay cosas para hacer, y también hay algunas medicaciones que, si bien no curan, pueden enlentecer la evolución de la enfermedad. Así que hay mucho para hacer, y por eso es importante el diagnóstico temprano. Escuchando lo que decís, ahora te voy a preguntar justamente algo, Andrés Prestileo, pero agarrándome de tu última respuesta, los familiares, aquella gente que tiene en su familia, en su grupo familiar, a una persona con Alzheimer, ¿vos recomendás que en estos casos a lo mejor es la internación, el cuidado de un familiar de una persona con Alzheimer? ¿Es muy difícil? Bueno, en la etapa avanzada es bastante difícil y requiere mucho estrés, requiere mucho tiempo, y agarra al familiar, a la pareja, en momentos de la vida donde ya no está preparado para cuidar a alguien. Así que se genera una situación muy difícil, sí, que hay que abordar en cada caso, porque también es un duelo para la familia, es difícil para muchas familias que el familiar esté en un lugar internado. Pero eso se da cuando el Alzheimer es avanzado, y hay que evaluar caso por caso, hay que hablar con la familia qué quiere. Si la familia quiere tenerlo en la casa es lo mejor, porque
en la casa uno tiene sus orientaciones, sus lugares familiares. Ahora, si esto significa que la familia va a tener un problemas médicos en la familia por cuidarlo, hay que evaluar la internación y en ese caso se habla con la familia y se decide en conjunto. Esta decisión siempre es en conjunto entre el profesional y la familia. No es una orden del médico, sino es una charla viendo lo mejor para cada familia. Sí, como hijo, mi mamá tiene Alzheimer, Facundo, y bueno, en verdad la situación fue difícil de manejarla y en ese caso optamos por el tema de la internación, con todas las dificultades y el dolor que a uno le provoca, ¿no? Porque en verdad es otro tema. Pero pensaban acá... Está muy bien, sí. Está muy bien, pero fue una decisión que ustedes también se involucraron. No es, de lo que yo quiero dejar claro que no debe ser una orden de un médico, sino de una charla entre la familia y el médico, y se hace también lo que la familia quiera, porque si la familia quiere hacer el esfuerzo de cuidar en la casa, está bien, pero eso va a implicar mucho desgaste familiar. La familia decide que, como en tu caso de internarlo, nos parece bien, pero la familia tiene que estar involucrada. Lo que yo digo es que esto no es como una orden médica, es decir, que es un diálogo entre cada familia, porque cada situación familiar es diferente. Claro, nosotros como hijo el problema era que ya no estaba papá con nosotros, papá había fallecido antes y pensamos, ¿qué hubiera sido de papá quedarse a cargo de mamá con Alzheimer? Porque uno hubiera dicho que es mejor que mamá esté cuidada con papá. Y nos dimos cuenta que por las consecuencias de la enfermedad, lo mejor fue el camino de la internación, porque mi papá no estaba capacitado, y creo que muy pocas personas lo pueden hacer, de atender a una persona con Alzheimer si vos no tenés una condición para ello, ¿no? Para asistirlo. Exactamente, tal cual, perfecto. La verdad que la resolución fue muy buena. Lo que yo sugiero es que en cada caso se establezca un diálogo entre la familia y el profesional para lo mejor para la familia, para el paciente. Es una decisión en conjunto. Doctor Andrés Prestilio, lo saludo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andás? Un punto un punto importante es de la prevención, de los hábitos que una persona, todas las personas podemos adquirir. Yo lo escuché hablar muchas veces de actividades como aprender idiomas y demás, ¿no? A determinada edad, pero ¿qué otras cosas, no? Tanto sencillas, hábitos cotidianos, se puede tomar uno como para prevenir, para luchar de antemano contra la posibilidad de esta enfermedad? Muchas. Para mantener un cerebro en forma, primero hay que empezar cuanto antes, a los 30, 40 años, o cuanto antes. Segundo, hay que hacer varias cosas. El ejercicio físico, muy importante, regular, aunque sea caminar regularmente. Dormir, el sueño es salud, 8 horas por día. Manejar el estrés, muy importante manejar el estrés. No podemos cambiar la realidad, pero podemos cambiar la forma que reaccionamos frente a la realidad, y hay mucha ciencia detrás de esto, así que uno puede dejarse ayudar por la ciencia moderna, la psicología cognitiva, para manejar el estrés. También vida social, estar conectados socialmente es muy importante para el cerebro, tener relaciones de calidad humanas, es muy importante, te diría que es importante para el bienestar, para la expectativa de vida, así que hay que estar conectados con otros seres humanos, tener vínculos de calidad, eso es fundamental para la calidad de vida y para la expectativa de vida. Además, como bien decías vos, estimulación cognitiva, hacer transpirar al cerebro. Por ejemplo, el ajedrez es un buen deporte que nosotros recomendamos a las personas para tener la mente activa, aprender un idioma nuevo, estudiar algo. Nunca hay que jubilarse de lo que a uno le apasiona, siempre hay que estar activo mentalmente. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente aprendiendo cosas, instrumento musical, un tema nuevo. En mi caso, por ejemplo, yo trato de estudiar temas que no son relacionados solamente a la neurología o a las neurociencias, y eso me ayuda. Bueno, pero hay que tener la mente en forma, pero no solo eso, sino una dieta saludable también, con frutas, verduras, pescados. Es un conjunto de cosas que hay que hacer, pero claramente con respecto a los estímulos cognitivos, el ajedrez, aprender una cosa nueva, hacer jardinería, aprender un tema nuevo, un idioma, un instrumento musical, son la parte que recomendamos para tener un cerebro activo, un cerebro saludable.
Muy bien, las 10:41, si los oyentes recién encienden la radio o escuchan esta voz, les suena familiar, sí, es la de Facundo Manes, el autor de varios libros como Usar el cerebro argentino, Descubriendo el cerebro del futuro, Cerebro en construcción, Decir presente, Hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Facundo, creo que acá Enrique te quiere hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar porque, bueno, hay una leyenda, o que tal vez sea cierta, entre los ajedrecistas de que no se ha reportado ningún caso de Alzheimer entre los jugadores que tienen la categoría de Gran Maestro Internacional. Sí. Hay dos explicaciones de esto. Uno, algunos dicen, bueno, el ajedrez hace muy bien para el Alzheimer. Y la otra versión dice, no, esta gente son cerebros privilegiados, son los top del ajedrez del mundo, son muy pocos, y directamente cuando están en la decadencia todavía tienen mucho resto y es muy difícil que se enfermen de Alzheimer. ¿Cuál de las dos alternativas o las dos respuestas sería válida? Mira, yo creo que lo más seguro de decir, lo más cauto es decir que el ajedrez es un gran estímulo para el cerebro. Bueno, Carlos sabe que mi hijo es fanático del ajedrez, esta tarde lo tengo que llevar a varios lugares de ajedrez y yo estoy contento porque Pedrito va a razonar mejor, va a estimular el razonamiento, la atención, la memoria de trabajo. Así que el ajedrez claramente es un deporte que hace ejercitar la mente, como ustedes saben mejor que yo, y también es bueno para mantener el cerebro en forma. Ahora, yo sería cauto en aceptar esta frase de que ningún ajedrecista de esa categoría tuvo Alzheimer. No creo que se haya hecho ese estudio, por ahí me equivoco, pero no conozco ese estudio. Inclusive hay unos debates hay varios artículos científicos que muestran que si bien el ajedrez es bueno para el cerebro, como decimos, que es muy bueno, a toda edad, no solo en la edad adulta, sino en la infancia también, en la adolescencia, claramente el ajedrez es muy bueno para el cerebro, mejora muchos procesos cognitivos, refuerza muchos procesos cognitivos, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, la planificación. Decir que alguien con alto nivel de ajedrez no va a tener Alzheimer es una afirmación que a mí me costaría decirla. No creo que haya datos científicos que avalen esto, así que más allá de la alternativa yo te diría que sería cauto con la afirmación de que ningún ajedrecista de alto nivel tuvo Alzheimer. Sí. No veo cómo se puede hacer ese estudio, además, para demostrar eso, aunque no conozco el estudio, pero no conozco si hubo estudio, pero me parece difícil estudiar eso, que todo ajedrecista mundial de alto nivel no haya tenido nunca Alzheimer, porque ese estudio es imposible, es muy difícil hacerlo científicamente. Así que pero por otro lado no quiero disminuir la eficacia del ajedrez para el estímulo cognitivo. Lo único que quiero decir es que la afirmación de que ningún ajedrecista de alto nivel tuvo Alzheimer me parece un poco fuerte. Y por lo menos no creo que ese estudio no se haya hecho, digamos, claro. Pero por otro lado digo que el ajedrez es muy importante para el cerebro, para las funciones cognitivas. Sí, en el ambiente de la jerga se diría una jugada dudosa esa pregunta. Bueno, le falta un poquito más de sustento. No, la pregunta está muy bien, me parece bien. Lo que yo digo es que por ahí se constituyen en leyendas o mitos, como que usamos el 10% del cerebro. Hay un mito también del lado nuestro, que usamos el 10% del cerebro, que hay o sea, y bueno, uno se va construyendo leyendas y mitos que a veces hay que poner cautela, ¿no? Hoy pasa por internet, viste, se copia y se pega mucho y se afirman muchas cosas por cuestiones de internet. A mí me molesta cuando dicen, el ajedrez mejora la memoria y la concentración, el Alzheimer ataca no es eso solo, viste, no es solamente la memoria y la concentración. Aparte si un ajedrecista, que es genial y que demás, tiene obesidad, es alcohólico, claro, es sedentario, tiene una dieta poco saludable, es aislado socialmente, por más que te haga ajedrez, tiene 10 cosas. Es un conjunto de cosas que hay que hacer para preservar el cerebro. Una de ellas es estimular la mente, claro, con juegos mentales, con aprender cosas nuevas, pero es una de ellas. Por eso es un conjunto de cosas que hay que hacer, desde estar conectados con vínculos humanos, hasta hacer ejercicio, hasta comer bien, una dieta saludable, hasta dormir, manejar el estrés, y obviamente uno de los pilares es mantener la mente activa, y ahí el ajedrez juega un claro rol. Vos nombraste recién lo que era el estereotipo del ajedrecista de los años 50 o 60, obeso, calvo, con anteojos, la barba, el cigarrillo, la pipa, y hoy observás los 10 o 15 o 20 mejores jugadores del mundo,
20 y tantos años, no fuman, no beben alcohol, cuidan su físico y bueno, y obviamente están todo el día, 12 horas como mínimo, practicando ajedrez. A mí lo que me... Bueno, yo ahí tampoco es un estudio que se puede hacer, pero ahí te diría que si hubiese sido posible, o sería posible, que no sería posible hacer este estudio de ver la prevalencia de 100 ajedrecistas, como decís vos, o 1000, sí, de la década de 50, sí, gordos, sedentarios, sí, fumadores, sí, que tomaban alcohol, y que soy 1000 ajedrecistas de ahora, como decís vos, flacos, claro, con vida saludable, que se cuida el físico, y además sí, yo te diría que hay menos prevalencia de sentido cognitivo ahora, y los ajedrecistas claro, de ahora que hace 50 años. Exactamente. A mí lo que te escuchaba también decir, bueno, se recomienda el estudio del idioma, pero obviamente que si a un abuelo le decimos tenés que ir a aprender chino o aprender al ajedrez, me quedo con el ajedrez, me parece que le va a resultar más sencillo. Y además, cuando jugás al ajedrez, estás trabajando ambos hemisferios. Tu cerebro va avanzando a medida que vos vas progresando con el ajedrez, desde el tacto, desde tomar la pieza hasta ir recordando jugadas, la visualización, la escritura. Uno tiene que realizar en la partida la jugada y después anotarla. O sea, son muchas partes del cerebro que se ponen en marcha jugando al ajedrez, y que me parece que eso quizás es lo más valioso para utilizarlo como una de las herramientas de las tantas que hay, como aprender a bailar, como dijiste vos, el idioma, las tertulias, la vida social, pero esto me parece que el ajedrez tiene algunos componentes que lo hacen más importante. Sí, y además un punto importante de tu pregunta es que hay que dejar claro a la gente que se puede aprender hasta el último día, incluso idiomas, porque hay un mito que dice, no, yo no sirvo para los idiomas, o yo no sirvo para el ajedrez. Se puede aprender siempre, y digamos, uno a veces tiene esquemas mentales, rigidez mental, de ponerse límites mentales. Claro. Se puede aprender idiomas incluso, el acento es más difícil mejorarlo con la edad, pero idiomas se puede aprender hasta el último día de la vida, y ni hablar del ajedrez. O sea que hay que también erradicar estos esquemas mentales que a veces de gente que dice, no, el ajedrez es muy difícil para mí, o no puedo aprender. No, se puede aprender y se debe aprender cosas hasta el último día de la vida. Doctor, al principio usted mencionaba aquello de que más que una epidemia es un tsunami lo que pasa hoy respecto del Alzheimer. ¿Y qué causas, digamos, qué razones se ven, se han visto, registrado o estudiado en la vida actual que puedan ser las causantes de esta epidemia? Es decir, estamos viviendo muy mal aparentemente, ¿no? Porque uno si escucha todas estas actividades preventivas y se da cuenta de lo difícil que es poder mantenerlas hoy con todo lo que pasa a nivel social y demás, debe estar vinculado con esa epidemia que usted mencionaba al principio, seguramente, ¿no? Sí, sin duda, la vida moderna occidental muchas veces es una dieta rica en grasas, vida sedentaria, mucha tecnología, fumar, o no tener hipertensión arterial, o no tener diabetes o glucemia en valores anormales, etcétera, etcétera. Pero además, el principal factor que aumenta la prevalencia es la edad. Hoy la sociedad está viviendo, también gracias a los avances científicos, hoy la expectativa de vida de la gente es mucho mayor que hace un siglo o décadas. Y el factor principal del aumento de la prevalencia del Alzheimer es el aumento de la expectativa de vida. De hecho, como dijimos antes, después de los 65 años, el Alzheimer, la prevalencia del Alzheimer crece exponencialmente. Así que el principal factor de riesgo de la enfermedad es la edad, y la gente ahora está viviendo más, tiene más expectativa de vida, y ahí está, más allá de la vida moderna, que es cierto, el principal factor que hace que haya mucho más Alzheimer en el mundo es la edad. La gente vive más y el riesgo de tener Alzheimer cuando uno es mayor es más. Saliendo un poquito del Alzheimer, Facundo, nosotros acá desde esta tribuna pregonamos los valores del ajedrez, ¿no? Su formación en valores. Y te escucho cuando das tus conferencias, tus charlas, tus clínicas, que hablas de la educación en valores, ¿no? La convivencia basada en el respeto, la empatía y la igualdad. ¿Es posible esto frente al hambre? Es decir, nos parece que el ajedrez es una excelente herramienta para incluir en la educación, pero antes tenemos que pensar también que no haya hambre. ¿Se puede pensar en estas cosas mientras hay hambre en el país? Bueno, la urgencia es el hambre, no hay. Yo lo vengo manifestando desde el gobierno anterior, no solo de de que la urgencia argentina, la herida argentina es el hambre y la malnutrición, porque aunque resolvamos el hambre en la Argentina, que hoy hay casi 3.800.000 personas según la FAO, que es escandaloso,
con sensación de hambre, que se va a dormir con sensación de hambre. Aunque resolvamos el hambre, que se hace una tarea difícil, pero hay que hacerlo. La malnutrición es otro problema, que hay gente que no tiene hambre, sobre todo chicos, pero que tienen anemia, déficit de vitamina, y todo eso impacta en la capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender, del aprendizaje, la educación, impacta en la salud, y un pueblo sin nutrición, sin salud, sin educación, no va a tener las habilidades cognitivas, el capital humano, el desarrollo humano para tener trabajo, para educarse, para ser más libre, para vivir en la sociedad del conocimiento que estamos hoy. Así que yo te diría que en la Argentina hoy tenemos dos prioridades: invertir en la gente, invertir en nutrir a la gente, no solo erradicar el hambre, sino la malnutrición. Es un tema que cuando no hay hambre no hablamos, pero de 10 chicos de 10 años, 40% de los chicos de 10 años tienen algún tipo de malnutrición y por ahí no tienen hambre, pero eso impacta en el aprendizaje, impacta en el cerebro, la pobreza. Bueno, tenemos que invertir en lo más importante, que es el cerebro de las personas en nuestra sociedad. Tenemos que darnos cuenta que eso es también economía. En Argentina siempre hablamos de economía, pero nunca hablamos de lo que genera la economía de los países, que son el cerebro de los ciudadanos. Y además tenemos que tener un proyecto de país para 45 millones, y la única manera de hacerlo es algo que no hicimos hasta ahora, es invertir estratégicamente mucho más en ciencia y tecnología, en innovación y desarrollo, que es lo que permite generar riqueza para 45 millones o 50 millones de argentinos. Nosotros no podemos vivir con una economía basada en productos primarios o sus derivados, por más que el campo haya hecho un excelente trabajo y que la exportación de insumos básicos sea muy buena de Argentina, aunque lleguemos inclusive al 80% de la capacidad industrial, que hoy está al 40%, aunque lleguemos al 80% a pleno en la capacidad industrial, hoy la capacidad industrial de Argentina no alcanza para darle bienestar a 45 millones. Claro. Tenemos que hacer lo que nunca hicimos, invertir mucho más y estratégicamente en investigación y desarrollo, y para eso tenemos que cuidar el cerebro de los argentinos. Si no, vamos a estar hablando de la crisis argentina por 50 años más, cada 7, 8 años, y vamos a tener camadas nuevas de pobres. O sea, o hacemos esto, o lamentablemente el futuro es el mismo que tuvimos hace décadas. Bueno, muy bien, Facundo. Sí, sabía y te había leído también que para vos el tema del hambre no era una cuestión de escasez de comida ni de presupuesto. No, es una cuestión moral. En Argentina no hay hambre por falta de alimentos. Argentina genera alimentos para 10 argentinas. Claro. Hay hambre por inmoralidad, por corrupción, por falta de prioridad, por falta de empatía. Así que es algo que nos tiene que interpelar a todos. Claro. Facundo, te estamos despidiendo, agradeciéndote la participación en Frente al Tablero. Me acerca la producción un llamado de los oyentes, preguntaban si el Alzheimer ataca por igual a hombres y mujeres, o hay algunos que tienen más prioridad, en este caso con el mal de la enfermedad. Bueno, no hay una a ver, hay algunas diferencias porque las mujeres viven más. Sí, las mujeres en todo el mundo hoy viven una década más. Sí. Hay cierta prevalencia mayor en mujeres, pero también porque viven más. Sí. Así que, digamos, pero se suele ver que las mujeres tienen cierta prevalencia mayor de Alzheimer, pero se cree que por el hecho de que viven más, ¿no? Claro. Así que los hombres no tenemos, quizás tenemos un poquito menos de Alzheimer, pero nos morimos antes. Así que, otra vez, el tema es la edad, ¿no? Cuando uno tiene más edad, hay mayor prevalencia. Y las mujeres suelen vivir más que los varones en la actualidad. Bueno, ya que estás aquí al aire con nosotros, te recordamos a vos, pero vos sos el que estás organizando esto, pero se lo informamos a nuestro público. El próximo sábado, 28 de septiembre, la Fundación INECO hará la caminata por el Día del Alzheimer. Esta será la 11ª edición. Bajo el lema de Todos somos parte, se basará el tema de la música y recuerdos. El lugar del encuentro será en Plaza Sicilia, en la avenida Sarmiento y Libertador, en Palermo, a las 10 horas. La inscripción tiene que ser vía web, fundacionineco.org. Así que bueno, estás invitado, Facundo, para el sábado que viene. Ahí estaremos caminando y después me lo llevo a Pedrito a jugar al ajedrez, así que ese día hago ejercicios y hago ejercicio mental con el ajedrez. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por haber participado en Frente al Tablero. Tu palabra, bueno, sabes que te quiero mucho, te aprecio demasiado y en verdad creo que tu palabra era muy valiosa para nuestros oyentes, para hablarlo con la seriedad del caso, de la importancia que puede tener el ajedrez como un método preventivo ante este mal hasta el día de hoy todavía sin solución. El afecto es mutuo, Carlos, y otro beneficio del ajedrez es que uno se concentra en el presente, y concentrarse, estar focalizado es una
es una manera de ser más felices y de ser más productivos. Así que el ajedrez tiene muchos beneficios, no solo para proteger el cerebro, sino para tener bienestar. Estar focalizado da bienestar, y bueno, ustedes con el ajedrez se focalizan, así que de cierta manera los envidio. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias, Facundo. Gracias. Pasó el doctor Facundo Manes por Frente al Tablero, un lujo que nos damos hoy de poder estar hablando sobre este tema del Alzheimer y el valor del ajedrez. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurante Tobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia. Bueno, a ver, Carlos, la respuesta a la consigna de hoy, a ver qué oyentes se lleva los premios, ¿no? ¿Quién era el presidente argentino en ejercicio cuando Bieliki ganó el Mundial Juvenil en septiembre del 59? Arturo Frondizi. Muy bien, Arturo Frondizi fue presidente entre el 1 de mayo del 58 y el 29 de marzo del 62. ¿Recordás quién lo sucedió? José María Guido. Muy bien. Y yo ya había nacido. Estabas terminando la facultad vos en esa época. Claro. Bueno, Macanudo, a ver, de todos los oyentes que participaron, decime un número, Enrique, del 1 al 30. Y vamos a premiar a los últimos esta vez. Los últimos serán los primeros. 30. Carlos Martínez, ganador del premio de Ruibal y de la jarra con los vasos de acero quirúrgico de nuestros amigos de Queen International. ¿Le gustó la charla con Manes? Excelente. Manes siempre te deja con un montón de preguntas en la cabeza, que darían para 3 horas más. Sí. Pero la verdad que es excelente. Muy gentil, estuvo como media hora hablando con nosotros y respondiendo todas nuestras cuestiones. Es un grosso. Sí, me quedaron acá unas preguntas también, decían si se conocía si la enfermedad avanza con un orden, si ataca primero la memoria, el habla, pero bueno. Imagino los oyentes se habrán sido muy interesantes. Y fue muy cuidadoso y respetuoso con la respuesta, porque en verdad, y yo lo decía en primera persona, a ver, padecer que tengo a mi mamá con esta enfermedad, en verdad, tenerla en casa es un incordio, es un problema. Una persona con Alzheimer tiene que estar rodeada por gente que la pueda asistir. Uno puede darle todo el afecto, todo el amor, todo el cariño, porque es tu madre. Y aparte es un peligro porque puede generar accidentes. Exacto. Que pueden afectar su propia vida o la de otros, ¿no? Exactamente. Bueno, está la cortina ya para despedirnos. Pasó otro programa de Frente al Tablero. Muchachos, disfrutemos la vida que pasa demasiado rápido. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Nos vemos el sábado que viene y el que pierde trae las facturas. Otra vamos de nuevo. Y si empata, paga Arguiñari. Macanudo. Muchachos, nos vemos el sábado que viene. Suerte. I had the data, I ain't second to none. And I told about
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al tablero, con Carlos Hilardo. Todos los sábados a las 10 por Ecomedios AM 1220.